¿Listos? Hechos capítulo 6, versículo 1, vámonos a ir hasta el verso 5. Leemos juntos, leemos la palabra en el nombre del Señor. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en la administración de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron, dije que hasta el 5, ¿verdad? A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Padre, en esta preciosa mañana te damos muchas gracias y te pedimos que bendigas, Señor, este tiempo, asistas con tu preciosa gracia y tu Espíritu, Señor, este momento, este lugar. Queremos darte a ti la gloria y queremos ser edificados por tu bendita palabra, en el nombre precioso de Jesús. Y todos decimos amén. Puedes ocupar tu lugar. Bienvenidos. Y quiero hoy hablar sobre algo que no es novedoso, ¿verdad? No es ninguna novedad que todo lo que tiene vida se desarrolla y crece. Cuando llegamos nosotros aquí a este edificio, esa palmita que ustedes ven ahí, la rescaté. La íbamos a abandonar cuando nos movimos del lugar porque apenas estaba viva. Era el tronco de una palma que teníamos en una maceta y se había secado, y por ahí, por un ladito, como que empezó a retoñar, y tenía unos meses ahí que prácticamente estaba la maceta sola, la maceta de barro, y entonces dije, me la llevo, ¿no? Y cuando llegamos hice un hoyo, pusimos pasto, empastamos ese pedacito y hice un hoyo y ahí la planté. Y entonces dije, a ver si pega, a ver si se logra. Y pues resulta que se logró también, que hoy bien la altura que tiene esa palmera que está ahí junto a la escalera. ¿Sabes por qué? Porque estaba viva. Y cuando se puso en esa tierra, que era tierra abundante, y entonces tuvo la humedad suficiente, entonces se enraizó y empezó a crecer, y ahora pues está demasiado grande, ¿verdad? Ya le cortamos las ramitas, las palapitas cuando se ponen sobre la escalera, porque nos taparía inclusive la escalera si no tenemos cuidado con ella. ¿Saben por qué? Porque tiene vida. Está plantada en un lugar fértil, y nosotros entonces somos instrumentos en las manos del Señor. Y algo que me gusta de este pasaje es que dice que como la obra del Señor. ¿Qué dice el verso primero? Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Creció el número de los discípulos. Hubo algo extraordinario, hubo una revolución en aquellos días. 120 locos, ¿verdad? 120 personas que estaban apasionadas, enamoradas de Cristo, obedientes, dijeron: no nos movemos de aquí, aquí nos quedamos como nos dijo nuestro maestro, hasta que recibamos lo que vamos a recibir. ¿Conoces algún loco de esos? No vaya a ser que te contagien, porque dicen que esto se contagia, puede ser que a tu lado tengas alguno. Alguien que se emocione, se enamore, se apasione de la presencia del Espíritu Santo. ¿Conoces alguno? Sí. Yo creo que lo ves todos los días cuando te despiertas y te ves frente al espejo, ahí hay un loco apasionado de Cristo. Y entonces dice que como creciera el número, y como esperaron, así como les dijo su maestro, se fueron al aposento alto, se fueron a Cofradía de Suchitlán, ¿verdad? Porque ahí nos vamos a ir al cara a cara. Y dice que se fueron y estuvieron ahí 120 reunidos por 10 días. Y en 10 días
pues imagínate lo que pasó. Vino una transformación a su pensamiento, a su corazón. Hubo una transformación de raíz. Todo su pasado lo dejaron sepultado y dijeron: Señor, ¿qué tienes para nuestras vidas? Y dice que vino un derramamiento del poder de Dios, del Espíritu Santo, tan glorioso. Dice que lenguas como de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablar, y se levantaron de ahí para generar una transformación tan radical en todo su entorno. Nada volvió a ser lo mismo después de aquel día, porque estaban llenos de Dios. Y dice que entonces empezó a crecer el número de los discípulos, porque todo lo que tiene vida va a crecer. Todo lo que tiene vida se va a desarrollar. Aquí en la parte superior, en el último techo, pegado a los vecinos, está una planta que no he podido acabar con ella. Es una especie de ficus, como que una ave por ahí defecó una semillita de ficus y entonces nació en la pared. Y cuando yo la vi, ya había penetrado su raíz entre la losa y la dala, la trave que se pone al final, y resulta que ahora metió sus raíces y ya tronó la losa, ya la separó alrededor de unos 10 centímetros y no puedo acabar con ella. Y está metiendo sus raíces entre la losa de la construcción, con varilla, con concreto, pero resulta que ya tronó la losa. ¿Cómo la detengo? ¿Cómo la paro? Ella está viva y va a tratar de meter sus raíces a donde le sea posible para seguir creciendo y seguir desarrollándose. ¿Sí? Yo dije, la trozo, la corto, y entonces le dije a Abraham, cuando venía aquí Abraham con nosotros, pusime poquito diésel de ahí en la gasolinera, y dije, bueno, con esto la seco, y le metí diésel, la presión para el interior donde estaban las raíces, pues resulta que nada. Siguió creciendo y se puso hasta más verde, como que le sirvió de abono, ¿verdad? Y yo digo, ¿cómo la detengo? ¿Sabes por qué? Porque está viva. Y tú eres una persona que cuando recibiste a Cristo, antes estábamos muertos, pero ahora estamos vivos. Tócate y di, estoy vivo. Tengo a Cristo, tengo al Espíritu Santo en mi corazón, en mi interior, estoy vivo. Nada me puede frenar, nada me va a detener, nada puede detener lo que Dios tiene en proceso sobre mi vida, porque la vida de Dios, el soplo de Dios está sobre mí. ¿Me entiendes? Y entonces nada detiene la obra de Dios. ¿Qué puede detener la obra de Dios? Dime, ¿qué puede frenar la obra de Dios? ¿La persecución crees que puede frenar la obra de Dios? No. Cuando la iglesia fue perseguida, lo que hicieron fue esparcirlos por todos los rincones, y allá donde iban predicando la palabra de Dios, y allá la obra de Dios se fortalecía. Así que la persecución no puede detener la obra de Dios. Y quiero que sepas que en este tiempo sigue habiendo persecución. Por todas las edades ha habido persecución. Y uno dice, ay Señor, ¿por qué no detiene la persecución? Y Dios dice, si detengo la persecución, detengo mi obra. Entonces no voy a detener la persecución, lo que voy a hacer es, los voy a mandar a todos los rincones de la tierra, y allá van a ser testimonio, y allá van a ser luz, y allá van a predicar mi palabra. Donde tú vayas, bajo las circunstancias en las que tú estés, tú eres una luz. Y tú tienes que brillar. ¿Qué hace una luz? Una luz va a brillar. Entre más oscuro sea tu entorno, más notable es aquella luz. ¿Sí? Ahorita tenemos estas lamparitas prendidas, casi no se ven, casi no se distinguen, pero si fueran las 12 de la noche, entonces veríamos lo apreciable que es esta luz, veríamos lo importante que es tener una luz. Quizás tu alrededor, tu entorno, en tu familia, en tu medio, ahí donde trabajas, donde te desarrollas, tú puedes decir, no pastor, ahí está pesado el ambiente. Allí en tu barrio, allí en tu colonia, tú puedes decir, no, es que aquí sí se necesita ser verdaderamente cristiano, esto está oscuro, ¿verdad? Usted viera con qué personas convivo yo en mi trabajo, qué vocabulario, qué lenguaje, tú eres una luz. Y entre más de esa esté la oscuridad, más notable será la luz que hay en ti, el resplandor que sale de tu corazón, que es la presencia de Cristo. Y dice que entonces la iglesia crecía, el número de los discípulos crecía, avanzaba, pero todo lo que crece también tiene obstáculos que vencer. ¿Y qué crees que se levantó? Mira, dice que el verso 1, en aquellos días como crecía el número de los discípulos, dice que hubo, ¿qué cosa? Algo extraño.
Yo no sé, ustedes ayúdenme a entender esto, yo no lo entiendo mucho. Yo sé que es una palabra muy extraña, muy rara. Esa palabra murmuración, si sacamos las sílabas, si sacamos, bueno, todo el contenido de esa palabra, ¿qué nos querrá decir la palabra murmuración? Yo no sé si ustedes entienden eso, pero dice que los griegos, porque la iglesia entonces se abrió. Antes de Cristo el pueblo solamente se enfocaba en sí mismo, en el pueblo judío, pero cuando Cristo viene, entonces dice, se aplica lo que dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, en el capítulo 1, versículo 16, ¿verdad? Dice, porque el evangelio, yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio, ¿qué cosa es? Poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Y dice que es para el judío y también para el griego y para todos los que creen y reciben la palabra del Señor. Y pues resulta que los griegos ahora también se estaban congregando. El pueblo crecía, la iglesia crecía, los discípulos aumentaban, pero dice que llega el momento donde el pueblo era tan abundante, tan vasto, la iglesia había crecido gracias a Dios. ¿Cuántos creen que la iglesia está creciendo o va a crecer y va a ser una iglesia numerosa? Pero resulta que cuando la iglesia crece también empiezan a crecer algunos problemas, potencialmente algunos problemas. Y yo digo gracias a Dios por los problemas del crecimiento de la iglesia. Va a llegar el día que no nos van a alcanzar las sillas. Yo digo benditos problemas, que no nos abastezcan las sillas. Yo quiero esos problemas, ¿sí? Yo quiero esos problemas, que un día la gente se tenga que quedar ahí en la puerta y que diga yo voy a llegar temprano para ocupar una silla. ¿Me entiendes? Porque resulta que cuando hay un torneo de fútbol, cuando hay un partido de béisbol, ¿verdad? Hay gente que se va 3 días antes. Cuando hay un concierto de música, ¿verdad? Y que viene el grupo que se conoce a nivel mundial y dicen, se abren los boletos. Hay gente que se va desde 2 días antes a hacer fila para comprar el boleto. Y resulta que el boleto vale 2,000 pesos. Y 2 días antes están formados con casas de campaña por si llueve, por si cae una llovizna, por si hace frío, una granizada, y dicen no me importa, yo quiero ser de los primeros, de los que van adelante. Y luego compran el boleto y resulta que ya es el día del evento, del concierto, y entonces otra vez vuelven a hacer fila, y si el concierto es en la noche, ellos están desde la madrugada, porque quieren estar adelante y ser de los primeros. Y yo digo, benditos problemas que un día tengamos que llegar temprano, desde las 9, para decir, ocupo yo estar sentado y estar en la fila de adelante. ¿Entiendes? Y entonces resulta la iglesia empezó a crecer, el número de discípulos aumentó. Y no es que los griegos eran murmuradores y chismosos. Empezó a haber problemas por el crecimiento trae problemas. Pero yo prefiero que tengamos problemas y no que nos estanquemos. Yo quiero los problemas del crecimiento. Ahora, ¿qué pasó? Escucha bien, cuando viene la murmuración, ¿alguien me puede decir qué entiende por murmuración? Yo sé, es una palabra que ni siquiera está en nuestro vocablo, no está en nuestro lenguaje, no nos cabe en la cabeza. ¿Qué es murmuración? Pero ¿alguien se imagina qué es murmurar? Crítica. ¿Alguien más? Desacuerdo. ¿Alguien más? Murmuración, ¿qué entiende por murmuración? Crítica, desacuerdo, ya tenemos 2 definiciones. ¿Alguien más? Chismes. Inconformidad. La murmuración también tiene un pequeño tinte de cobardía, porque es como decía mi abuela, que uno tira la piedra y luego esconde la mano, ¿verdad? Sueltas el veneno a ver quién lo agarra y entonces ya se soltó una revolución ahí, ¿sí? Qué bueno que la Biblia habla acerca de esto para que nos documentemos, ¿verdad? Para que a través de la Biblia entendamos que esto sucedió en aquellos años y que nosotros tengamos cuidado para que no suceda. Entonces, la murmuración es algo que puede afectar el crecimiento y el desarrollo de la iglesia. Pero escucha bien, escucha bien. Cuando viene la murmuración,
El enemigo quiere frenar la obra, porque la obra estaba creciendo, el pueblo estaba aumentando. Y el enemigo entonces dijo, voy a soltar una pizca de murmuración a ver quién la agarra. Y resulta que la agarraron los griegos. Los griegos eran malos, por eso no. Los griegos, escucha bien, los griegos entonces dice que empezaron a murmurar. Cuando hay murmuración siempre argumentamos una razón, ¿entiendes? Si alguien de pronto dijera, no, ya me voy de esta iglesia, el pastor ni me saluda, él tiene una razón. ¿Cuál es su razón? El pastor no me saludó. ¿Sí? Ahora, esa razón es válida, pero es que quizás tú no viniste a saludar al pastor. Si tú viniste a saludar al pastor y el pastor te vio así, y se dio la media, entonces ya tienes razón, ¿verdad? El pastor te menospreció. Pero si tú dices, no me saludó el pastor, pero tú no viniste a saludar al pastor, entonces te falta dar un paso. Entonces vamos a tener cuidado con la murmuración. ¿Qué pasó con la murmuración aquí? La murmuración era que los griegos notaban que a sus mujeres viudas, a sus mujeres solas, no se les daba la misma atención, porque la iglesia en estos tiempos tenía la carga de ver por las mujeres solas, las mujeres necesitadas, por las viudas. Y entonces ellos dijeron, pero hay preferencias. Como esta iglesia está dirigida por los judíos, y como en su mayor número son judíos, tienen preferencias por sus mujeres. A ellas las atienden bien, a ellas les sirven bien, por ellas se preocupan, y por las que no son judías no se preocupan. Y entonces resulta que cuando viene la murmuración, hay un ejemplo clásico de murmuración, y hay un hombre en la Biblia que se llamó Coré, ¿verdad? ¿Cuántos conocen la historia de Coré? Coré era uno de los príncipes de Israel. Coré entonces de pronto Dios estaba levantando, estructurando el gobierno para que el pueblo de Dios estuviera siendo conducido a través del proceso que vivirían en el desierto. Y entonces Coré dice que empieza a tomar otros hombres con él y les empieza a decir, pero ¿por qué tienen que ser Moisés y Aarón? ¿Por qué tienen que ser ellos los que nos gobiernen y los que nos guían? ¿Por qué tiene que ser Aarón, el sumo sacerdote? ¿Por qué tienen que ser ellos? Nosotros bien podemos, ¿verdad? Y entonces Dios determina, Dios designa y da ciertos parámetros por lo cual está levantando él a Aarón y por lo cual está levantando a Moisés, pero se quedan con la inconformidad y empieza la murmuración. Ahora déjame te digo, la murmuración es peligrosa. No es que vamos a poner un bozal, no es que vamos a tapar la boca de la gente y que no exprese su punto de vista. Pero una cosa es mostrar nuestro punto de vista, una cosa es venir y nosotros preguntar o dialogar, y otro cuando ya la murmuración tiene la intención. La murmuración es algo que se suelta y a ver qué sale, ¿verdad? A ver a quién golpea, a ver quién lo agarra, a ver quién es el tonto que se envuelve en esto y se deja estorbar. Ese es el problema de la murmuración, ¿sí? No, Dios no te cubre la boca, Dios no te tapa la boca en esta congregación, y yo creo que en cualquier lugar tú tienes todo el derecho de venir y decir, oiga, pastor, no entiendo por qué se hace eso. Y yo creo que nosotros tenemos toda la responsabilidad de decir que no lo hacemos así por esta y por esta razón, ¿me entiendes? No hay ningún problema. Y entonces resulta que cuando Coré no entiende, cuando Coré no se sujeta, y cuando Dios establece la autoridad, y el siguiente paso de la murmuración es la rebeldía. Y entonces dar el siguiente paso es la rebeldía, y cuando viene la rebeldía, entonces dice la Biblia que la tierra abre su boca y empieza a tragar a los rebeldes. ¿Sí? Y hubo una terrible situación ahí a causa de la murmuración. ¿Sí? Entonces vamos a tener cuidado a no permitir que la murmuración nos afecte, aunque vamos a estar conscientes que siempre va a haber murmuración. Ahora, yo prefiero que los demás murmuren de mí a ser yo alguien que participa en la murmuración. ¿Me entiendes? Si los demás murmuran de mí, ¿verdad? Que hablen, que critiquen, no me importa. Eso a mí no me afecta. Pero si yo caigo en la murmuración, oh Señor, la tierra puede abrir su garganta, ¿entiendes? La maldición puede venir en contra de mí. Mira,
Ya los tienes ahí abierta la aplicación de la Biblia. Búscame Lucas capítulo 17. Dice Lucas capítulo 17, versículo 1: imposible es que no vengan tropiezos. ¿Qué estaba diciendo? Jesús dijo, es imposible que vivamos sin tropiezos. O sea, ponte eso en tu mente. Vamos a tener tropiezos, vamos a tener adversidades delante de nosotros, va a haber pruebas, va a haber luchas. En este camino nadie te engañó, yo creo que nadie te engañó, ¿verdad? Nadie te dijo, mira, ven a Cristo y se van a acabar los problemas. ¿O sí te dijeron? Bueno, si te dijeron, te tildaron, ¿verdad? No, se acaban los que tienes, pero van a empezar otros. No sé si inferiores o mayores, dependiendo, ¿me entiendes? Pero siempre va a haber problemas, siempre va a haber luchas. Sí, tú no busques vivir sin problemas. Tú busca que en tu diario caminar y en tu diario vivir, tú estés sobre los problemas. Tú estés en victoria sobre los problemas. Esa debe ser tu postura. Y entonces Jesús dice, imposible es que no haya tropiezos. Pero lo que dice a continuación, eso me preocupa, mas hay de aquel por quien viene. Ponme el siguiente versículo. Dice, mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar. Porque puede ser que con mi murmuración, con mi crítica, con mi inconformidad, yo haga tropezar al hermano pequeño. Al hermano pequeño. Ahora, la murmuración, escucha bien, la murmuración. ¿Cuántos son nuevos relativamente en el Señor, en el Evangelio? No vayas a levantar la mano, Efraín, porque ya no eres nuevo en ningún lado. ¿Y cuántos nos sentimos que estamos comenzando en Cristo? ¿Entiendes? Que tienes, no sé, un año, medio año, que acabas casi de llegar a la iglesia. Tú eres una persona, tú eres un pequeñito, eres un nuevo. Pero ¿cuántos tienen ya más de 5 o 10 años conociendo del Señor? Entonces tú ya no eres nuevo. ¿Cuántos de alguna manera ya tienen una participación en el reino? ¿Tienes alguna responsabilidad, algún cargo en la iglesia, en la congregación? Levanta la mano. Muy poquito, yo quisiera que todos. En el cuerpo de Cristo todos debemos estar activos, puntuales, serviciales. Ahora, entre mayor es mi crecimiento, mi conocimiento y mi participación en el reino de Cristo, menor debe ser mi participación en la murmuración. ¿Sí? Por eso es que Coré, Dios lo trató de esta manera. Por eso es que a Coré la tierra abrió su boca y se lo tragó a él y a todos los rebeldes. Porque no eran personas pequeñas, eran personas con responsabilidad. ¿Sí? Volvemos aquí a la palabra. Dice que crecía el número de los discípulos. Escucha bien, no está hablando de los congregantes. No estaba hablando de los que vinieron a la iglesia, recibieron a Cristo. Dice de los discípulos, porque la fuerza de la iglesia está en el discipulado. La fuerza de la iglesia está en los que dicen, yo me dispongo, yo me propongo, yo me dispongo, yo me equipo, yo conozco lo que Dios tiene para mí y cómo Dios lo va a hacer a través de mí. Así que conocemos el por qué, el cómo, el cuándo, el dónde de Dios. Sabemos, vamos paso a paso, el ABCD del propósito de Dios. Dice entonces que la murmuración viene. Y cuando viene la murmuración es como un veneno que se suelta para destruir, para frenar, pero no aquí. Al contrario, dice que entonces cuando los apóstoles, los 12, entendieron que estaba una murmuración, dice que convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron, no les preguntaron, les dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Cuál era el problema? Que ahora tenían muchas mujeres viudas y solas, en la posibilidad de que se les apoyase, se les ayudase. Y entonces ellos dijeron, no es justo. Y esta palabra justo no está diciendo, no es justo para nosotros, miren los pobrecitos, cómo trabajamos, cómo no es justo, no es lo correcto, no es lo que aplica, no es justo para quién, sí, desde luego para ellos, pero también no era justo para las mujeres, no era justo para los demás porque había una multitud. O sea, no es justo, lo correcto es que todo el mundo nos involucremos en la obra de Dios. Aquí acaba de pasar un joven y nos dijo, tenemos un proyecto por delante.
No es el proyecto de Isaac, no es la obra de Isaac, es la obra de Dios. Queremos ganar una colonia que está muy necesitada, la queremos ganar para Cristo. ¿Qué vamos a hacer? La iglesia toda nos involucramos. ¿Cómo nos involucramos? Bueno, ya nos dijeron, puedes traer juguetes, calzado, ropa que tú tienes en tu casa. No traigas cosas que ya no sirven. No traigas pantalones que ya no sirven, tenis que ya puedes saber de qué sabor es el chicle que pisas. No, trae cosas que estén en buen estado, pero que tú dices, yo ya no las uso. Y cuando tú des eso que sirve y que no usas, Dios te va a dar a ti algo nuevo y algo mejor. Amén. Qué incrédula es esta iglesia. Y cuando tú das de tu corazón de buena manera, entonces tú eres el afortunado, tú eres el bendecido. Así es, amén. Por eso la Biblia dice, más bienaventurada cosa es que dar y recibir. porque cuando damos, estamos abriendo las puertas de nuestros graneros para que Dios los llene, los haga abundar. Más bienaventurada. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ir a presentar un proyecto. Los muchachos van a estar trabajando en la semana, planeando, preparándose toda la actividad. ¿Para qué? Para ir y en ese momento poder sembrar la semilla. Y ocupamos la intervención de la iglesia. Ocupamos que la iglesia esté intercediendo. Las batallas se ganan con una iglesia que sabe interceder. Dice, no es justo que nosotros abandonemos la palabra, la predicación para servir a las mesas. ¿Qué está pasando? La iglesia está creciendo. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos muchas mujeres que vienen para interceder, para rogar, para clamar, pero que no tienen esposo, no tienen hijos, y entonces la iglesia necesita ayudarles y sostenerlas. ¿Cuál es la solución? Mira, dice el verso 3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. ¿Cuántos estaban pidiendo? 7. ¿Cuántos días tiene la semana? 7. Así que iban a pedir uno para cada día para que tuviera la responsabilidad, Sí. Así que ahí van a tener a Esteban, y decían, hermano Esteban, a ti te toca el domingo. Tú vas a coordinar todo, la preparación, la distribución. Hermano Felipe, a ti te toca el lunes. Hermano Prócoro, a ti te toca el martes. Y entonces empezaron, ¿por qué? Porque el liderazgo tiene que crecer y tiene que desarrollarse. Y el liderazgo no es que eres el mandamás, el liderazgo es que sabes servir. Y como sabes servir, sabes mandar. Nadie puede mandar si no sabes servir, porque entonces va a ser una dictadura. Y entonces dijo, yo creo que Pedro fue el que habló aquí, dijo, busquen pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio. ¿Qué es el testimonio? Es la credibilidad, ¿me entiendes? La credibilidad. ¿Dónde vamos a buscar el buen testimonio? En la gente que nos conoce. Mira, la palabra nos enseña en el libro Primera de Timoteo, el capítulo 3, entre los servidores, entre los ancianos y los diáconos, dice el versículo 7, también es necesario que tengan buen testimonio con los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. El buen testimonio debe de ser entre nosotros, entre la gente con la que convivimos, con la que nos conoce. Pero muchas veces nosotros, entre la iglesia, tenemos un buen testimonio. No, venimos y aquí levantamos las manos santas y sin contienda, ¿verdad? Aquí nosotros ponemos carita de buenos, ¿verdad? Bien espirituales. Pero dice Pablo, no, el buen testimonio también es allá con los de afuera. No vaya a ser, ¿verdad?, que el día domingo tú seas un santo, que hasta la aurora se te vea, que puedas hasta caminar así como suspendido en el aire, ¿verdad? Bien santo, bien espiritual, pero de lunes a sábado, ¿verdad?, seas como un hijo del diablo, ¿verdad? Que hasta los cuernitos y la cola la puedas jugar con ella, ¿verdad? Buen testimonio. ¿Por qué se ocupa el buen testimonio? ¿Para qué? Oye, iban a servir a las mesas. ¿Por qué los querían tan santos para servir a las mesas? Te digo por qué. Porque es la obra de Dios. Lo que tú hagas por la obra de Dios y para la obra de Dios
tiene que ser con gente que tenga compromiso, como nosotros. ¿Cuántos aquí tienen compromiso con la obra de Dios? Qué bonito se ve, todos con la mano levantada. Compromiso con la obra de Dios, buen testimonio, que haya credibilidad, que cuando lleguen, ahora porque había un conflicto, estaban las mujeres hebreas y las mujeres griegas. Imagínate que Esteban, siendo judío, llegara con una hermanita griega, ya un poquito resentidita, ya un poquito dolidita, ¿verdad? Y llegara sin buscar el buen testimonio. Llegara, ¿verdad? Y le aventara las tortillas, ay, así como cayeran en la mesa. ¿Qué iba a sentir la hermanita? Pues me menosprecia. Mira cómo me trata. No soy judía. Por eso se ocupaba el buen testimonio, la buena conducta, el amor, el servicio. Ahora, ¿qué es lo siguiente que está pidiendo aquí? Llenos del Espíritu Santo. Yo tengo una botella aquí. Esta estuvo llena, ya no está llena. Si le ponemos líquido y la ponemos hasta aquí, ¿hasta dónde más o menos está? A la mitad. Le ponemos un poco más, la ponemos hasta aquí. ¿Cuánto es ahí? 3/4. Y le ponemos hasta acá, llena. Ahora yo me pregunto, ¿cómo estaremos nosotros del Espíritu Santo? No me contestes, por favor. Pero si en esta mañana pudiera haber un rayos X aquí espiritual, sacarnos una radiografía espiritual, y nosotros pudiéramos ver la imagen, solamente Dios y nosotros, ¿cómo nos veríamos en esa imagen? ¿Con qué nivel del Espíritu Santo apareceríamos tú y yo? ¿Cómo estaríamos? Algunos se nos velaría la imagen, ¿verdad? ¿Cómo estaríamos? Los hermanitos iban a servir a las mesas, no iban a predicar, no iban a hacer la obra misionera, iban a servir las mesas. Los querían de buen testimonio y los querían llenos. Oye, no se puede menos, no se puede nada más que no sean tan pecadores. No se puede nada más que no sean tan mundanos. No nos la deja a la mitad. Pero resulta que no, venía de parte de Dios la instrucción. Los quiero de buen testimonio y los quiero llenos del Espíritu Santo. Wow. ¿Sabes qué me impresiona? Que ocupaban 7, ¿y cuántos crees que hallaron? A los 7. Y no solamente eran los 7, había una multitud de hombres, de mujeres, de jóvenes, de muchachos, llenos del Espíritu Santo. Escogieron a los más sobresalientes. Les pareció bien a la iglesia. La iglesia no dijo, un problemón nos puso pastor. ¿Dónde vamos a tener que importar de Gringolandia? No sé de dónde, ¿verdad? Aquí no hay. No, dijo, ¿cuál es el problema? ¿Cómo los quieren? ¿De buen testimonio? Llenos del Espíritu Santo y con sabiduría. No es problema. A ver, hagan una fila aquí todos los que estén llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y que tengan sabiduría. Y entonces se puso una fila ahí, yo creo que de unos 50, 100. Y entonces dijo la iglesia, fulanito, ¿cómo es el testimonio? Intachable, puntual, honrado, decente, amoroso, servicial. Apártalo. ¿Cómo anda del Espíritu Santo? No, hombre. El que menos espiritual es, se sale todas las mañanas a desenchamucar a los enchamucados. Dale, apártalo. Conocimiento de la palabra de Dios. No se pierde ninguna clase de discipulado. No salió porque se me hizo tarde y estaba lloviendo. Porque el conocimiento viene cuando abrimos nuestro corazón a la palabra de Dios. La sabiduría no es la inteligencia. La sabiduría no es de los superdotados. La sabiduría viene, y dice el sabio Salomón, el principio de la sabiduría es, se ocupa humildad para ser sabios. Se ocupa humildad para sentarme y decir, enséñenme. Nos dijo José Junior, pastor, los quiero para cara a cara en Guadalajara. Y yo tenía muchas ocupaciones.
Fue los días que tuvimos aquí el tour. Yo tenía a mis papás enfermos, acababan de operar a mi papá. Me fui 4 días, lo cuidé 4 días, corrí, llegué y nos fuimos al evento. Tú vas a pagar 1,300 pesos, yo pagué 1,500 pesos más mis gastos de pasaje y hospedarme todavía un día allá para estar en el evento. José es un chavo, un pastor joven, un pastor nuevo. Hace 35 años que yo estoy en Cristo y él tiene 6 años de pastor. ¿Y sabes qué hice? Yo dije, yo llego y me siento para que un hombre que va corriendo adelante a la meta y al propósito de Dios me enseñe a mí cómo se hacen las cosas. No te quiero presumir, pero se ocupa humildad. Para volvernos gente sabia se ocupa humildad para decir me siento y enséñame. Estamos haciendo la invitación cara a cara. Aquí hay gente que tiene 20 años conociendo la palabra. Aquí hay gente que puede decir, no, pastor, ¿qué me va a enseñar a mí? Yo me sé la Biblia al derecho y al revés. Pregúnteme lo que quiera. Es que no se trata de saber cuánto sé, se trata de saber cuán dispuesto estoy, cuán humilde soy para decir me siento y enséñame, porque tenemos que hablar el mismo lenguaje, porque tenemos que perseguir las mismas cosas. Y entonces se ocupaba gente para que sirvieran las mesas. Y dijeron los apóstoles, ocupamos a 7. La encomienda es busquen ustedes, iglesia, a esos 7. A quienes encarguemos este trabajo. Pero mira lo que iban a hacer los apóstoles. La obra se trata de enfocar. La obra se trata de delegar. Cada uno tenemos una responsabilidad y a la vez nadie es más que otro y todo el mundo hacemos en conjunto esa obra. Mientras estos se iban a enfocar a servir las mesas, dice el verso 4, y nosotros persistiremos. No estaba diciendo nosotros iniciaremos, nosotros persistiremos. Lo que ya estamos haciendo lo vamos a hacer de manera más eficiente, sin distractores. Nosotros persistiremos en la oración y en la administración de la palabra. Y dice el verso 5, agradó la propuesta. ¿A quiénes? Escucha. El verso 5, agradó la propuesta. ¿A quiénes? Oh, qué impresionante es esto. Si yo junto ahorita 10 personas y les digo, hermanos, ayúdenme a decidir, voy a pintar la iglesia, ¿cuántas sugerencias y opiniones crees que voy a tener? Por lo menos 10. ¿Y de qué color vamos a pintar la iglesia? La vamos a pintar tutti frutti. ¿Sí? Porque a veces es difícil y en otras imposible ponernos de acuerdo. ¿Cómo se pudo poner una multitud? Toda la multitud, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Por la gracia del Espíritu Santo. Y entendemos algo, no se puso a votación. Les dieron una instrucción. El cuerpo de ancianos, los apóstoles, con autoridad, en amor, le dijo a la iglesia, iglesia, vamos a levantar un cuerpo de diáconos para que sirvan a las mesas. Estos son los requisitos. Varones de buen testimonio, aquí adentro y allá afuera, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Luego dice en el verso siguiente, ahí está, dice que aparece Felipe, estaba Esteban, no solamente llenó los requisitos Esteban, lleno de fe del Espíritu Santo. O sea, aparte Esteban, aparte de que era de buen testimonio, de sabiduría, y aparte que estaba lleno del Espíritu Santo, y agrega la Biblia que era un varón lleno de fe. Era un varón de fe, un hombre de fe. Oye, qué importante es que si los demás no te consideran, no te observan, no te valoran, Dios te ve, Dios sí te observa, Dios sí conoce tu corazón, y cuando Dios ocupa un instrumento dice, ahí tengo uno. ¿Quién es? Nadie lo conoce, pero si no es conocido, pero si no tiene un ministerio, no importa, Dios te conoce. Dios conocía el corazón de Esteban. Y entonces dice que toda la multitud estaba en este acuerdo.
Dijeron amén. Ahora, la iglesia observó. No pretendo que seamos ingenuos, pero la iglesia observó. Porque la iglesia observa, la iglesia tiene ojos, la iglesia comenta, la iglesia entiende, la iglesia habla. Yo recuerdo cuando yo estaba jovencito, nadie diga, no hace muchos años, hace como 40, y yo era la chichincle del pastor, ¿verdad? Y entonces el pastor me tenía mucha confianza y me decía, ¿qué oyes que hablan los hermanos? Me metí en un problemón, ¿verdad? Porque yo tenía que decirle, y me decía, tú eres mis ojos y tú eres mis oídos. Cuando alguien está inconforme, no viene y me lo dice a mí, pero por allá lo comentan. Dime lo que escuches, para yo saber cómo tratar los asuntos. Y entonces, pues, ¿verdad? No era el chismoso de la iglesia, pero de todo me enteraba. Yo no sé por qué, de todo me enteraba, ¿verdad? Y yo a veces venía y le decía, pastor, fíjese que, pues, escuché algo. ¿Qué oíste? Pues es que dijeron. ¿Qué dijeron? Pues esto. Te voy a decir que desgarraba mi corazón. Cuando yo le decía al pastor, y en lugar de ver que un hombre se molestaba, yo veía cómo doblaba su cabeza. Yo veía cómo venía tristeza a su corazón de saber que sus hijos, en lugar de levantar las manos, estaban murmurando en contra de él. Nunca se atrevió a enfrentar. Nunca se atrevió. Un día la iglesia se divide. El copastor divide la iglesia. Y cuando yo escuché lo que se estaba tramando, yo vine con el pastor. Le dije, pastor, esto es el plan. Esto se menciona, esto se dice, porque yo lo escuché, yo estaba ahí. Y yo le dije, pastor, A, B, C, imagínate la chichincle va diciendo al pastor, vamos a hacerle así, 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 así. Porque si no, eso se va a levantar. Y me dice el pastor, no, vamos a orar por ellos. Vamos a orar por ellos. Y vamos a esperar que Dios use de su misericordia. Pasaron 3 meses y ¿qué crees que pasó? Se vino una división. Y yo me acuerdo que no me salí de la iglesia nunca, pero me sentí mal, porque yo le dije al pastor lo que iba a pasar. Yo veía venir esto. Y fui con el pastor y le dije, pastor, pero yo le dije, acuérdese, lo platicamos. Y así, mire, sucedió exactamente. Y me dijo, sí, pero nosotros no somos sus jueces ni sus verdugos, somos sus hermanos y nos necesitan y vamos a seguir orando por ellos. La iglesia tenía una responsabilidad. La iglesia conocía a su gente. La iglesia sabía quiénes eran capaces y la iglesia dijo, aquí está. Y entonces dice en el verso 5, eligieron a Esteban, eligieron a Felipe, eligieron a Prócoro, eligieron a Nicanor, eligieron a Timón, eligieron a Parmenas y eligieron a Nicolás. Ahí estaban. Y los presentaron a los apóstoles. Los presentaron a los apóstoles. Escucha bien. La iglesia no es una sociedad de democracia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Mira, te leo lo que dice Pablo a Timoteo, hablando de los diáconos. El capítulo 3, verso 8 de 1 Timoteo, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez de ánimo. Pero quiero el verso 10, dice, estos también sean sometidos a prueba primero. Estos sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y luego dice el 11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y sigue la lista. Ahora, la tarea era la siguiente. Había una necesidad, viene la murmuración. La murmuración siempre es el coco de las iglesias, de los pastores, ¿verdad? No aquí, pero en otros lados.
Pero resulta que en esta ocasión, en lugar de que los apóstoles y la iglesia dijera, ay, no, que no haya murmuración porque eso puede traer división, puede frenar la obra, dijeron, no, ¿por qué se están murmurando? Por esto se están murmurando. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, vamos a callar la murmuración, no amenazando a los que murmuran. Vamos a callar la murmuración poniéndonos a trabajar. Vamos a detener la murmuración tomando las medidas correspondientes. ¿Por qué se murmura? Porque no se atiende por igual a las mesas, a las familias. Entonces vamos a buscar cómo atender a las familias. Ocupamos 7. Y dijeron, claro que tenemos esos 7. Y tenemos mucho más que los 7. Tráiganos a los que ustedes ven que son de buen testimonio, y a los que ustedes ven que son llenos del Espíritu Santo, y a los que ustedes ven que es gente con sabiduría, conocimiento de la palabra de Dios. Y no solo conocimiento, a veces tenemos conocimiento, pero la aplicación del conocimiento es lo que determina qué tan sabios somos. Y entonces dice que los trae. Pero dice el verso 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles. ¿Por qué los presentaron a los apóstoles? Porque los apóstoles eran quienes tenían la autoridad para dar la asignación. Y cuando vieron que eran precisamente gente con esas cualidades, dice que orando por ellos, les impusieron las manos. Ahora, escucha bien lo que dice a continuación, verso 7. ¿Qué pasaba? Y crecía la palabra del Señor. ¿Qué más? Y el número de los discípulos se multiplicaba. ¿Cómo se multiplicaba? Grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la... Hoy hasta la competencia empezó a venirse a la iglesia. ¿Me entiendes? Hasta los radicales judíos empezaron a venir a Cristo, a convertirse. ¿Por qué? Porque vieron que nada pudo frenar la obra. La murmuración no pudo frenar la obra, ¿verdad? La división no pudo frenar la obra. Al contrario, cuando hay un tiempo de crisis en el cuerpo de Cristo, o aquello detiene el crecimiento de la obra o acelera su desarrollo. ¿Sí? Acelera su desarrollo. Ahora, ojalá que nunca haya murmuración entre nosotros. Voy a hacer algo, no lo tomen en cuenta. Si yo preguntara ahorita, ¿quiénes han murmurado? No levanten la mano, pero si yo preguntara, levanten la mano, ¿quiénes han murmurado en alguna ocasión en contra de la iglesia, en contra del pastor? Quizás algunos honestos levantarían su mano, y quizás otros no solamente sean murmuradores, sino mentirosos, que ya había 2 pecados ahí. Pero déjame te digo algo, nada puede frenar ni detener la obra de Dios, nada. Cuando Dios tiene un plan trazado y el plan se llama crecimiento, la obra va a crecer. Va a crecer contigo o sin ti, va a crecer conmigo o sin mí, porque es la obra de Dios. Ahora, yo prefiero estar involucrado para que crezca. Yo prefiero ser de los que escucho que hablan en mi contra y digo, Señor, me unjo con tu presencia y me pongo aceite para que se me resbale todo lo que hablan de mí. No me importa, no me importa. Porque siempre van a hablar. ¿Sí? Siempre van a hablar. Si haces, ¿por qué haces? Y si no haces, ¿por qué no haces? No sé si tú en alguna vez... Parece que venía en el libro de español de hace chorrocientos mil años, hermana Hilda, aquella ilustración del burrito y del señor grande, del abuelito y del nieto, ¿verdad? Donde de pronto aparece la primera imagen y va el anciano en el burrito, ¿verdad? Y entonces dicen los que lo ven pasar, dicen, mira qué viejo aprovechado, el pobre niño va caminando. Y oye el abuelo y dice, ah, caray. Y entonces se baja del burrito y sube al niño. Y siguen su camino, ¿verdad? Y luego otras personas se encuentran a esto y dicen, ay, qué feo. Miren ese niño que está joven y fuerte y el pobre viejito va caminando, ¿verdad? Y entonces le dice el abuelito, hijo, creo que la volvimos a regar, bájate del burro, vámonos caminando. Y entonces encuentran a otras personas y dicen, mira qué tontos. Ellos caminando y el burro de balde. Y dice el abuelo, mueve la cabeza y dice, vete, mijo. Y se suben los dos, ¿verdad? Al burro. Él adelante, el niño en ancas. ¿Y qué crees? Que se encuentran a otro y dicen, ay, qué aprovechados, pobre burro. Los
siempre va a haber murmuración. Siempre. Si eres un excelente esposo, te van a decir que eres mandilón. Si no, te van a decir que eres machista. Pero siempre van a hablar de ti. Siempre. Y en la obra de Dios no es la excepción. Siempre va a haber comentarios. Ay, el pastor había de ser, aquí no se hace nada. En esta iglesia nunca se hace nada. Y si se hace, mira el pastor cómo derrocha, cómo gasta. No tiene consideración, ¿verdad? Otra vez, otro evento. Oye, pero si acabamos de pasar de uno y una gastadera, sí, pero ¿tienes o no tienes? ¿Dios te da o Dios no te da? Viene cara a cara. Su servidor va a tener que pagar por ir a apoyar, ir a servirles. Yo voy a pagar igual que ustedes por ir a servirles. 2 días después tengo una reunión en Guadalajara con el Comité Ejecutivo Nacional. Voy a pagar como 1,200 pesos de gasolina y casetas por ir a esa reunión. No tengo ni siquiera para el cara a cara, pero voy a las 2 reuniones. No puedo decir no a ninguna de las 2. ¿De dónde va a salir? El que me llamó me ha dicho que Él me va a dar. Nunca me ha dejado. Nunca me ha abandonado. ¿Quieres que los cielos se abran? Empieza a caminar en obediencia. No pongas pretextos, no pongas pero, porque todo lo que viene es para nuestro crecimiento, es para nuestro avance. Queremos empezar a desarrollar, vamos a abrir hogares de impactos. ¿Saben de dónde van a salir los hogares de impactos? No va a salir de los talentos, va a salir de la gente obediente. ¿Sí? Todo lo que estamos siguiendo es la estructura que nuestras autoridades nos han estado estableciendo. ¿Quiénes vamos a estar trabajando en los hogares de impacto? Los que estemos pasando la escuela de crecer. ¿Sí? De pronto el otro día alguien me preguntó, pastor, ¿cuándo vamos a empezar con las células? Cuando empecemos a salir de la escuela de crecer. Porque vamos a estar hablando el mismo lenguaje. Porque vamos a estar trabajando en el mismo objetivo. Porque vamos a saber el cómo, el cuándo, el dónde del proceso en el cual Dios nos lleva. ¿Amén? Sí, no es para entretenerte. No tenemos eventos para entretener a nadie. Tenemos eventos para crecer. Tenemos eventos para avanzar, porque la jornada está grande, porque lo que viene por delante no es para los que simpatizan con el Evangelio. Lo que viene por delante en estos próximos años es para la iglesia que está prevaleciente, es para la iglesia que está despierta, es para la iglesia que está intercediendo, es para la iglesia que está llena del Espíritu Santo. Se acabó el tiempo donde éramos cristianos a medias. Viene un tiempo donde el cristiano o es cristiano o no es nada. Y es solamente buscando la llenura del Espíritu Santo. Iglesia, si hay murmuración, nada más procura una sola cosa: que no seas tú el que está murmurando. Si hablan de ti, que hablen de ti. De todas maneras van a hablar. Si llegas temprano, van a decir, mira, qué desperdicio de tiempo. Oye, el hermano Fred llega una hora antes. Estoy hablando de figurativo. ¿Para qué llega tan temprano? Pero si llega tarde, todos van a hablar de él. Pues mejor que hablen mal de ti porque llegas temprano, hermano. Te estoy motivando para que llegues temprano. ¿Cómo saldríamos si hoy nos hiciera una radiografía el Señor? Si dijera, tengo promoción para ti. Estoy buscando nuevamente 7 diáconos que sirvan, que trabajen en la obra. Que seamos una iglesia que diga amén. Los tenemos. Tenemos para aventar para arriba. ¿Cuántos quieren? 7, no, tenemos 70, Señor. Pero búscame a los 7 más calificados. ¿Cómo los quieres, Señor? Los quiero de buen testimonio. Adentro y afuera. Tiene que ser buen testimonio adentro y afuera. No levantes tu mano. Pero ¿cómo andaríamos ahí? Número 2. 3 requisitos solamente puso el Señor. Número 2, ¿cuál es el siguiente requisito? Llenos. Llenos. Que no haga buchitos, ¿verdad? Como cuando te ofrecen otra orden de tacos al pastor, ¿verdad? Y dices, no, ya por favor, mira, ya no me cabe, ¿verdad? Ya no me cabe. Una vez estaban unas familias y bajaron cocos de una palma, ¿verdad? Y entonces empezaron con los cocos y resulta que
un niño, ¿verdad? No lo cuidaron y se echó un coco y otro coco y otro coco, ¿verdad? Y al rato estaba junto a la palma recargado, ¿verdad? Y lo más hacía es ella, no podía hablar. Y ahí va el papá, ¿verdad? Y lo ve y corre con la mamá, no sé qué tiene Juanito, mira, no puede ni hablar. Y ahí viene la mamá, ¿verdad? Y el Juanito, ¿qué tienes, Juanito? Lo movía, ¿verdad? Y no lo entendían. Y entonces el papá dice, traigan un niño, los niños sí se entienden entre ellos. Y ya viene el otro niño, y viene el Pedrito, ¿qué tienes? Beto, ¿qué? Acá de Beto. Plaga más menso. Lo que decía estoy que reviento, ¿verdad? No podía hablar. Y a veces nosotros estamos así, ¿verdad? Comemos, engordamos. Pero se trata de servir. Se trata de dar. Perdón por los chistes. Son santos. ¿Cómo estaremos hoy nosotros? ¿Qué tan llenos? ¿Qué tan llenos? No de conocimiento. ¿Qué tan llenos de Dios? ¿Qué tan llenos del Espíritu Santo como para tener amor por las almas? Para servir a las mesas. ¿Qué tan llenos? ¿Qué tan sabios somos? No, el conocimiento envanece, la sabiduría nos hace serviciales. La sabiduría nos hace nobles, nos hace humildes, nos hace prestos. La sabiduría te hace que no importa cuántos años tenga, no importa cuántas iglesias ha levantado, no importa cuántos recursos tienes, puedes lavar los pies a tu hermano. Puedes servir en la obra, puedes quitarte tu camisa inglesa y decir, pastor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pintar, no hay problema, me traigo las chanclas viejas, me traigo la playera que uso para dormir y pintamos. ¿Cuál es el problema? Porque hay una disposición de servir. Cristo está ocupando una iglesia así, porque la obra está creciendo, porque el proyecto no es pequeño, es grande. Cuando se acaben los perdidos allá afuera, tú puedes decir, Señor, ya no hay mucho que hacer, ya terminamos. Pero quiero que sepas que tristemente cada vez está más perdido este mundo y cada vez más es difícil y complicado traer a esos perdidos a Cristo. Cuando yo me conocí del Señor, yo me convertí. Era difícil por la religiosidad, pero la gente era muy necesitada, la gente tenía necesidad. Hoy la gente ya no se siente con necesidad de Dios. Hoy la gente ya no se siente con necesidad espiritual. Hoy la gente está llenando sus vacíos con tantas ideologías. Y cada vez parece que es más difícil traer al perdido. Y ocupamos ser una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Por qué no te pones de pie?